Pero hoy vamos a considerar lo que son versículos 3 y 4 bajo el subtema el sirviente obediente. El sirviente obediente, dice la palabra de nuestro Dios allí. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive, ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, y camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Hermanos, dice aquí la escritura que Jonás se levantó nuevamente para ir a Nínive. Anteriormente, cuando Dios le dio el mandamiento a Jonás en el capítulo 1 y versículo 1 y 2, vemos nosotros cómo es que en el versículo 2 le dice Dios a Jonás, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. El versículo 3 nos dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Entonces, aquí vemos en el capítulo 1 y versículo 3, cómo es que Jonás al recibir este mandamiento se levanta, sí, pero para huir de la presencia de Jehová. Ahora la pregunta es, cuando dice aquí se levantó, ¿verdad? Ya explicamos anteriormente, concerniente al capítulo 1, versículo 3, que Jonás estaba en una zona de confort, ¿verdad? Él estaba en una zona en la que él se sentía totalmente confortado, a gusto, porque todo, hermanos, parecía estar bien en su vida y en la vida de la nación de Israel. Había gran abundancia. Él había profetizado precisamente que iba a haber una gran abundancia y que iba a haber días buenos, y estaban viviendo esos días. Y Jonás, hermanos, se encontraba en esta zona de confort, ¿verdad? Y una zona muy, pero muy agradable de estar. Y por esa razón es que cuando dice ahí se levantó, ¿verdad? Se levantó Jonás se levantó. Bueno, era precisamente porque él estaba en esta zona de confort. Pero se levantó para huir de su responsabilidad. Todo esto lo vimos ya cuando consideramos el capítulo 1 y versículo 3. Entonces él se levanta para huir de la presencia de Jehová, para huir de su responsabilidad. Y luego más adelante en el versículo 6, hermanos, cuando Jonás estaba dormido, dice allí, el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces Jonás, ahora, hermanos, estaba acostado, ¿verdad? Él estaba dormido espiritualmente. Él estaba muerto espiritualmente, ¿verdad? Ahora, lo que está sucediendo en este versículo, como ya lo explicamos anteriormente, cuando sucede esto, que te duermes espiritualmente, es porque te has dado por vencido, ¿verdad? Te has dado por vencido. Y lamentablemente, hermanos, cuando la persona se da por vencida, es allí cuando se enfría totalmente y muere espiritualmente, alejándose totalmente de Dios, porque se dio por vencida. Y allá era la oportunidad de que Jonás se volviera a levantar, ¿verdad? Pero lamentablemente, ¿qué fue lo que pasó? Jonás tuvo que atravesar esta horrible experiencia. Fue arrojado al mar, fue tragado por el pez, estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, hermanos. Fue una experiencia muy desagradable, ¿verdad? Muy horrenda. Tuvo que pasar por esto para que Jonás pudiera volver en sí y pudiera despertar, rogarle al Señor, pedirle otra oportunidad al Señor
Y sí, Dios lo escuchó, le dio otra oportunidad. Y es cuando llegamos al capítulo 3 y versículo 3, hermanos, donde dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Ve? Ahora se vuelve a levantar Jonás, pero en esta ocasión, hermanos, se levanta para hacer la voluntad de Dios. Ya decíamos, la primera vez que se levantó fue para huir de su responsabilidad. La segunda vez, hermanos, que él estaba acostado, no se quería levantar, era porque él se había dado por vencido. Y ahora esta tercera, después de haber pasado por esta horrible experiencia, esta disciplina que Dios trajo a su vida, hermanos, ahora él estaba dispuesto a hacer la voluntad de Dios y por eso es que se levantó. Pero diría usted, bueno, ¿por qué dice que se levantó? Bueno, porque, hermanos, después de haber pasado esta horrible disciplina, esta horrible prueba, hermanos, Jonás quedó devastado. Jonás realmente estaba devastado porque el haber pasado esta horrible experiencia lo dejó, hermanos, asustado, lo dejó temblando, lo dejó muy pensativo. Y ahora Dios le habla y Jonás, ahora sí, se levanta, ¿verdad? Pero se levanta a hacer la voluntad de Dios. Entonces, en la primera ocasión, hermanos, lo que pudimos aprender del capítulo 1, versículo 3, es que cuando las cosas están bien, nosotros no queremos hacer nada, ¿verdad? Eso es lo que aprendamos primeramente en el capítulo 1, versículo 3. Cuando las cosas van bien, no queremos hacer nada, ¿verdad? Porque, pues, dices tú, es que realmente no hay nada que hacer, ¿verdad? Todo está bien. Lo segundo que podemos aprender en el versículo 6 es que cuando las cosas están muy mal, hermanos, muy mal, no queremos hacer nada también, ¿verdad? Puede llegar a ese punto. Entonces, tanto uno como el otro no está bien, ¿verdad? El que todo esté bien, de acuerdo a tu criterio, y no querer hacer nada, eso no es correcto. El que todo esté mal y tú no quieras hacer nada, también, ¿verdad? Es incorrecto y te das por vencido. Entonces, esta tercera, esa es la correcta, hermanos. Esa es la manera en la que todo hijo de Dios debe de reaccionar y debe de actuar. Pero lamentablemente muchos no vamos a actuar, no vamos a reaccionar. ¿Hasta cuándo? Bueno, hasta que pasemos por una horrenda experiencia también, ¿verdad? Como lo hizo Jonás. Y eso fue lo que pasó aquí. Entonces Jonás se levantó. Jonás se levanta, hermanos, y dice allí, y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Ahora, así como Dios se lo dijo, así como Dios le habló, hermanos, eso fue lo que Jonás hizo. Lo que Dios le mandó, eso fue lo que Jonás realizó. Y eso es muy importante para nosotros. Nosotros tenemos que realizar todo lo que Dios nos mande, ¿verdad? Todo lo que Dios nos diga al pie de la letra, sin quitarle ni añadirle, ¿verdad? Así es como nosotros debemos de actuar también para con Dios, hermanos. Ahora, dice aquí, versículo 3, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Esa expresión, era Nínive, ¿verdad? Esto nos dice, hermanos, que este libro fue escrito después de la destrucción de Nínive, ¿verdad? Eso es lo que nos dice este versículo. Al parecer, la ciudad de Nínive ya no existía, y por eso es que este escritor dice, Nínive, dice, era una ciudad grande, en tiempo pasado, ¿verdad? Y ahora, Nínive fue destruida ya por el año 612, según se cree, hermanos, antes de Cristo, y nunca más fue reconstruida. Imagínense, entonces, este libro, ¿verdad?, tuvo que haber sido escrito después de que Nínive fue destruida. Y dice allí que era una ciudad grande, en extremo, de 3 días de camino. Ahora, probablemente, hermanos,
la razón del por qué esta ciudad de Nínive era grande en extremo, ¿verdad? De 3 días de camino, era probablemente porque incluía muchas poblaciones que abarcaban 30 millas, según se cree, de cuadradas de circunferencia, ¿verdad? Entonces, imagínese usted, es como por ejemplo aquí, ¿no? Nosotros estamos en la ciudad de Haltom City, ¿verdad? Es Haltom City. Pero se le conoce como Fort Worth también, ¿verdad? Se le conoce como Fort Worth. De hecho, cuando usted le pone a su, ¿cómo le llaman? Cuando pone la dirección, al GPS, donde usted pone la dirección, usted tiene que ponerle Fort Worth, porque si le pone Haltom City, lo va a mandar a otro lugar. Tiene que tener cuidado con eso. Entonces, lo mismo, algo parecido pasa aquí, ¿verdad? Nínive era una gran ciudad, pero tenía, hermanos, varias poblaciones, ¿verdad? Varias poblaciones, y esto es lo que lo hacía estar o parecer grande, ¿verdad? Inmenso. Y dice ahí que era de 3 días de camino, así es que era una ciudad grande, ¿verdad? Ahora, otra idea que también se trae, hermanos, es que esta ciudad era, porque era grande, era porque las calles eran tan estrechas y torcidas que un peatón tardaría 3 días en caminar de un lado a otro, ¿verdad? Esa es otra posible razón del por qué esta ciudad se dice que era de 3 días de camino. Entonces tenían que caminar esas calles tan largas, estrechas, ¿verdad? Y torcidas a la vez. Se tardaba uno mucho tiempo para cruzar la ciudad, ¿verdad? En su totalidad. Entonces, dice, hermanos, allí Jonás en este versículo, era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y dice el versículo 4, y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Ahora, cuando dice que camino de un día, es probable, hermanos, que Jonás entró a la ciudad, una ciudad que se tardaba 3 días para caminar, y Jonás estuvo caminando por el periodo de un día, casi llegó a la mitad de la ciudad, ¿verdad? Probablemente. Y mientras él estaba caminando por esta ciudad, hermanos, él estaba en una manera literal, ¿verdad? Gritando, anunciando a voz en cuello, ¿verdad? Lo que iba a pasar con la ciudad. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Imagínense, ¿verdad? Entonces, estar gritando, caminando, ¿verdad? Por el periodo de todo un día, hermanos, y diciendo, de aquí a 40 días, Nínive será destruida. Realmente es algo sorprendente, ¿verdad? Porque a veces uno como predicador predicas 1 hora y a veces la voz le falla a uno, ¿no? Un poco, pero Jonás, ¿verdad? Gracias a Dios tuvo la capacidad de poder anunciar y de poder predicar esta verdad. Ahora, el número 40, hermanos, en la Biblia es usado en conexión en ocasiones con una prueba intensa, o también cuando se habla de un juicio, ¿okay? Entonces, de estas dos maneras aparece el número 40 a través de la Biblia. Y déjeme darle nada más 2 ejemplos de cada uno, ¿verdad? Por ejemplo, en cuanto a una prueba intensa, tenemos Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, ¿verdad? Ahí en Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2, este pasaje, hermanos, nos habla de aquellos 40 años, ¿verdad? Que los judíos estuvieron dando vueltas alrededor del desierto. Pero dice ahí Deuteronomio capítulo 8 y versículo 2,
y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Entonces, aquí vemos un ejemplo, hermanos, de cómo es que este número 40, ¿verdad? Era usado en conexión a una prueba intensa, que el número 40. Entonces, conectando esto con la historia de Jonás y lo que Jonás estaba predicando, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Entonces, conectándolo con este pasaje, se puede explicar lo siguiente, que esos 40 días, hermanos, Dios les había dado esos 40 días como periodo de prueba, ¿verdad? Para ver si ellos iban a realmente cambiar su corazón, ¿verdad? Entonces tenían esos 40 días, esos periodos de prueba para saber si ellos realmente iban a cambiar su corazón. Por ejemplo, aquí cuando leímos Deuteronomio 8, versículo 2, ¿verdad? Dice el Señor, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no mis mandamientos, ¿verdad? Hermanos, y yo creo que lo mismo podemos hacernos la pregunta a nosotros, ¿verdad? A ellos les dio 40 años a los judíos. Aquí, en el caso de Nínive, les dio 40 días, ¿verdad? Pero la pregunta es la siguiente, ¿cuánto tiempo nos va a dar a nosotros, ¿verdad? A nosotros. ¿Cuánto tiempo de periodo de prueba, hermanos, vamos a estar nosotros siendo probados por Dios, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo? 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 40 años. El tiempo que sea, hermanos, nosotros tenemos que saber y tenemos que convencernos, ¿verdad? Nosotros, convencer a Dios que realmente queremos estar en su camino, ¿verdad? Es el punto aquí. Ahora, pero por otro lado, también se usa en conexión a un juicio. Usted lee Génesis capítulo 7 y versículo 17. En este pasaje encontramos la historia del diluvio, ¿verdad? Pero allí nosotros vemos en el capítulo 7 y versículo 17, hermanos, cómo es que dice la escritura. Y fue el diluvio 40 días sobre la tierra, y las aguas crecieron y alcanzaron el arca y se elevó sobre la tierra. Entonces, 40 días estuvo lloviendo, ¿verdad? Por sobre la tierra, hermanos, sin parar, ¿ve? Entonces aquí vemos el juicio de Dios, de parte de Dios, por sobre la humanidad. Y estos 40 días eran, sí, un periodo de prueba, pero también era para traer juicio al final de estos 40 días, para traer juicio sobre esta nación. Entonces, el resultado del juicio iba a depender totalmente de quién, hermanos. Bueno, del pueblo, de la ciudad de Nínive. Iba a depender de los corazones de cada uno de ellos. Entonces, si después de esos 40 días ellos no se arrepentían, cambiaban su corazón, cambiaban sus maneras, hermanos, entonces, ¿qué es lo que iba a traer Dios sobre ellos? Bueno, destrucción completa, ¿verdad? Como lo hizo con Sodoma y Gomorra, ¿verdad? Así, de ese tipo de destrucción. Y eso es lo que podemos nosotros aprender aquí con ese número, hermanos, el número 40. Ahora, nosotros también debemos de tener en mente, ¿verdad?, esto y aprender de esta historia. Ahora, cuando Jonás se levanta, hermanos, y él empieza a predicar el mensaje, él simplemente predicó el mensaje que Dios le dijo que proclamara. Cuando termina el versículo 2, ¿verdad?, dice, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar el mensaje de Dios solamente, ¿verdad? Solamente el mensaje de Dios. Aunque en ocasiones, hermanos, el mensaje de Dios
va a ser un mensaje fuerte, ¿verdad? En ocasiones va a ser así. Y usted recuerda, por ejemplo, en el caso del apóstol, el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 4 y versículo 16, ¿verdad? Cómo es que el apóstol Pablo les dice a los hermanos de Galacia, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. O sea, eso es lo que Pablo, hermanos, le dice a los hermanos de Galacia. ¿Por qué? Bueno, porque el mensaje que Pablo estaba trayendo, hermanos, sobre ellos, ¿verdad? Era un mensaje fuerte, ¿verdad? Una exhortación, hermanos, fuerte, pero era necesaria, ¿verdad? Era necesaria. Y esto me recuerda también a aquella carta que Pablo le escribió a los hermanos, aquella primera carta que Pablo le escribió a los hermanos de Corinto. ¿Se acuerda de aquella carta? O sea, Pablo, hermanos, en cada capítulo los está exhortando, los está reprendiendo, ¿verdad? Para que se unan entre ellos y para que se unan con Dios, ¿verdad? Para que sean limpios, para que sean santos, para que sean un pueblo entregado totalmente a Dios. Y Pablo realmente cuando escribe esta carta, hermanos, sí es una carta bien dura. Es bien dura esta carta. Es una reprensión fuerte, hermanos. Pero cuando escribe su segunda carta, él nos hace saber algo muy, muy interesante, hermanos, concerniente a la primera carta. En el capítulo 7 de su segunda carta de Corintios, capítulo 7, empezando en el versículo 8. Fíjense lo que dice Pablo allí. Segunda de los Corintios, capítulo 7, versículo 8 en adelante. Dice, porque aunque los contristé con la carta, hablando de la primera carta, ¿verdad? No me pesa, dice Pablo, aunque entonces lo lamenté. ¿Ve? O sea, sí, es cierto, les escribí duramente, y en el momento en que les envié la carta, yo lo estaba lamentando por dentro, ¿verdad? Porque yo sabía que era una carta muy fuerte, un mensaje de reprensión muy fuerte. Aunque entonces lo lamenté, dice Pablo, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo los contristó, pero dice el 9, ahora me gozo, no porque hayan sido contristados, o sea, no me gozo por eso, sino porque fueron contristados para arrepentimiento, ¿verdad? Esa es la razón de por qué Pablo está gozando. Porque al parecer, hermanos, los hermanos de Corinto se arrepintieron de sus pecados, y por eso se gozaba Pablo. Dice, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieran por nuestra parte. Y mira lo que dice el 10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, no hay que sentirse mal por este tipo de tristeza, ¿verdad? Pero la tristeza del mundo, esta sí, esta produce muerte. Y luego dice el 11, porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en ustedes, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo se han mostrado limpios en el asunto. Hermanos, entonces, esta porción aquí Pablo está hablando de esa primera carta, ¿verdad? Que escribió. Una carta dura, una carta que, hermanos, Pablo sabía que iba a incomodar a muchos hermanos ahí en Corinto, pero eso no le pesaba a él, ¿verdad? Le pesaba en el sentido de que a lo mejor fui muy duro, pero cuando él miró ese cambio, hermanos, en ellos, ese arrepentimiento genuino en ellos, y llegó esa información a oídos de Pablo, entonces Pablo se pone contento, ¿verdad? Dice, ay, hermanos, lamento haberles hablado así, pero me gozo de que hayan reaccionado bien, ¿verdad? De que se hayan
arrepentido, de que hayan hecho las cosas bien, ¿verdad? Entonces, en este contexto de Corinto, podemos decir que a Pablo le fue bien, ¿verdad? El haberles hablado con la verdad y haberles reprendido, ¿verdad? Con amor. Pero no siempre el caso era así, hermanos. No siempre, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de Gálatas capítulo 4 y versículo 16, ¿verdad? Pablo, al parecer, probablemente había cierta reacción, ¿verdad? Hubo cierta reacción de algunos judíos cristianos, ¿verdad? Que querían seguir aplicando la ley de Moisés y queriendo que los gentiles guardaran la ley de Moisés. Bueno, Pablo dice, es que ya no estamos bajo la ley de Moisés. Ahora somos cristianos, todos somos uno en Cristo, todos somos hijos de Abraham, ¿verdad? Y yo sé que a ustedes les cala lo que les estoy diciendo, les cala porque ustedes siempre han pensado, nosotros somos el pueblo de Dios, somos los judíos, somos los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, y etcétera. Entonces, pero no, o sea, nosotros los cristianos, tanto judíos como gentiles, somos el verdadero pueblo de Dios. Y les hace la pregunta, ¿me he hecho su enemigo por decirles la verdad? Hermanos, es difícil decir la verdad es difícil decir la verdad a una persona que a lo mejor no quiere cambiar o piensas tú que no va a aceptar bien, ¿verdad? El mal que está realizando o el pecado que está cometiendo. Entonces, o sea, no sabes qué reacción va a haber, la verdad, no sabes qué reacción va a haber. El deseo de uno es que la persona reflexione y cambie, ¿verdad? Y haga las cosas bien, ese es el deseo de nosotros, pero no siempre es así, hermanos, no siempre es así. Tenemos, por ejemplo, ¿verdad? El caso de aquel vidente o profeta llamado Anani. Si no conoces la historia, vamos a ir a 2 de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al 10. 2 de Crónicas, capítulo 16, versículos del 7 al 10. Usted puede mirar aquí esa historia, hermanos, de un vidente o un profeta, ¿verdad? Que por decir verdad, lamentablemente no hubo una buena reacción, ¿verdad? Sobre ese ser o esa persona a quien él le habló. 2 de Crónicas 16, 7 al 10. Mira lo que dice allí. Pero en el contexto ahí inmediato, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lamentablemente el rey, hermanos, Asa, que era el rey de Judá, tenía pleito con el rey del norte, que es el reino de Israel. Y los sirios o Siria, ¿verdad? Al parecer tenía el favor del reino del norte de Israel, y por esa razón es que el reino de Judá, ¿verdad? Sabía que nunca iba a poder ganarle al reino del norte mientras Siria fuera, vamos a decir, su aliado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hace el rey Asa, hermanos? Bueno, le manda, fíjense lo que hizo, sacó el oro, el tesoro, hermanos, de la casa de Jehová y también del reino, ¿verdad? Y se lo mandó al rey de Siria para hacer alianza con él. Y eso no estuvo bien ante los ojos de Dios, y por eso es que dice ahí, por ejemplo, el versículo 7, dice: en aquel tiempo vino el vidente Anani a Asa, rey de Judá, y le dijo: por cuanto te has apoyado en el rey de Siria, y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por eso el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. O sea, Dios te iba a dar la victoria sobre el rey de Siria, te iba a dar la victoria, pero por haber hecho alianza con él y haber confiado en Siria en lugar que en Dios, entonces ya no va a pasar esto. ¿Te acuerdas de los etíopes? ¿Verdad? Y eso es lo que dice en el versículo 8. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo. Con todo,
porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. O sea, le estaba recordando lo que había pasado anteriormente, ¿verdad? Mira, aquel ejército era más grande que Siria. Y tú te apoyaste en Jehová y te dio la victoria. Dice, ahora tú te apoyaste en Siria. Y eso es lo que va a pasar, dice el 9. Porque los ojos de Jehová contemplan la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Locamente has hecho esto. Locamente has hecho en esto, dice, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Y miren la reacción, hermanos, de Asa contra el vidente, ¿verdad? Entonces se enojó Asa contra el vidente y lo echó en la cárcel, porque se encolarizó grandemente a causa de esto. ¿Ve? Entonces esa no fue una buena reacción por parte de Asa, ¿verdad? O sea, ¿qué culpa tenía el vidente, hermanos? No tenía ninguna culpa. El vidente simplemente era un mensajero de Dios. Él solamente fue a decirle esa verdad, ¿verdad? Que Asa tenía que aceptar y tenía que cambiar, ¿verdad? Pero sin embargo no fue así, ¿verdad? Le fue y le dijo la verdad y lo vio como su enemigo. Pablo dice, me he hecho vuestro enemigo por decirles la verdad. Y sí pasa, la verdad, a veces eso también, hermanos, en la vida de cada uno de nosotros. Usualmente cuando uno dice la verdad, en su gran mayoría de las veces, las reacciones no son muy gratificantes, ¿verdad? Y usted, por ejemplo, puede ver también el caso de Esteban, Hechos capítulo 7. Una vez que Esteban, hermanos, les dio todo el panorama del Antiguo Testamento, ¿verdad? Una excelente predicación que dio aquí Esteban, les dice, versículo 51, duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos, ustedes resisten siempre al Espíritu Santo, como sus padres, así también ustedes. ¿A cuál de los profetas no persiguieron sus padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien ustedes ahora han sido entregadores y matadores? Ustedes que recibieron la ley por disposición de ángeles y no la guardaron. Miren la reacción de ellos, el 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, hermanos. ¿Ve la reacción ahí? Entonces, nosotros como hijos de Dios, hermanos, se nos manda a predicar el mensaje de Dios, ¿verdad? Eso es lo que se nos manda a nosotros. Y nosotros tenemos que predicar el mensaje de Dios, no importando, hermanos, la situación. No importando la situación. Me acordé ahorita, ¿verdad? De 2 Timoteo capítulo 4, donde el apóstol le dice a Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 2 de su segunda carta, dice que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Esto es, predica, Timoteo, cuando les guste y cuando no les guste. Tú tienes que predicar, Timoteo. Tienes que predicar la palabra de Dios, redarguye, reprende, exhorte con toda paciencia y doctrina. Hermanos, entonces, el trabajo que Jonás habría de realizar para con la nación de Nínive no era fácil, no fue un trabajo fácil. Si lo queremos poner en términos de hoy, hermanos, es como si usted de repente llegara a una ciudad y se presentara en la plaza donde sabe que hay mucha gente, ¿verdad?, del mundo, y usted les dijera, ¿verdad?, a voz en cuello, arrepiéntanse, porque si no se arrepienten, se van a ir al infierno. Hermanos, imagínese que usted hiciera eso en medio de una ciudad enorme. Usted está expuesto
¿verdad? A que lo agarren, lo golpeen y lo maten, ¿verdad? Está expuesto a eso. Ahora, usted estaría dispuesto a pasar por este proceso, ¿verdad? No muchos estamos dispuestos, hermanos, no muchos. Pero Jonás, hermanos, en su arrepentimiento, ¿verdad? Él sabía que esa era la manera en la que él iba a poder demostrarle a Dios su cambio, ¿verdad? Es ese cambio de corazón, ¿verdad? Hacia Dios, hacia su palabra, hacia su mandamiento. No había otra manera, hermanos, y él tenía que hacerlo. Entonces, sí, Jonás, hermanos, él estuvo dispuesto a predicar el mensaje de Dios, a tiempo y fuera de tiempo. Pero gracias a Dios, hermanos, esto es lo que vamos a ver la otra semana, ¿verdad? Vamos a ver la reacción que esta ciudad tuvo hacia este mensaje tan profundo, ¿verdad? Y tan impactante. Pero sí, eso es lo que nosotros debemos tener en nuestra mente, aprender, ¿verdad? De este mensaje. Tenemos que aprender, hermanos, a ser siervos obedientes, ¿verdad? Todo el tiempo, siervos obedientes, así como lo fue Jonás en este caso. Nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios. Tenemos que aprender a predicar la palabra de Dios, no importando la situación, hermanos, en la que nos encontremos, ¿verdad? Hay que seguir predicando la palabra de nuestro Dios. Vamos a dejar el tema ahí, hermanos, y vamos a pensar, ¿verdad? A meditar en este mensaje. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo, verdad, para con mi Dios? ¿Realmente quiero hacer su voluntad? ¿Realmente estoy guardando sus mandamientos, ¿verdad? ¿Realmente estoy demostrándole a mi Dios que he cambiado, que realmente creo en Él, ¿verdad? Al predicarle a los demás? Bueno, esas son preguntas que usted mismo, ¿verdad? Se tiene que contestar, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Y esa es con la pregunta que los voy a dejar.